Hola amigos de la Pátrida, en este nuevo vídeo regresamos a España para tratar un tema de rabiosa actualidad, la subida de precios generalizada que lleva a los españoles al borde del estallido social. Pero antes de pasar a explicar en detalle esta situación, hay que decir a nuestros hermanos latinoamericanos que no se trata de un episodio de inflación, sino una subida de precios asociada a una subida de impuestos generalizada por parte de este gobierno, que esa es la manera que tiene de enfrentar el grave déficit público en el que estamos sumergidos. Pero antes de desgranar este asunto, adentro intro. En España no sufrimos de inflación generalizada, aquí más bien lo conocemos como subida del IPC, es decir, del índice de precios al consumo. Y normalmente las subidas que suelen darse en un año suelen ser en la cuesta de enero y en la cuesta de septiembre. Aunque la mayoría de subidas del IPC suelen ir asociadas al aumento del precio de los carburantes, lo cual, como ya sabéis, por el efecto transporte, ese precio se ve repercutido en el resto de bienes y servicios tangibles, es decir, transportables. Durante los años de la crisis, es decir, de 2011 en adelante, el precio de los carburantes bajó y con él bajaron los precios de muchos productos, como por ejemplo los bienes de supermercado, donde hubo hasta deflación. También uno de los motivos de esto fue la baja en el consumo de estos productos debido a la crisis económica. Pero Rajoy nos sacó de la crisis y el socialismo nos sacó de Rajoy, así que volvimos a esa senda hacia el abismo en el cual nos había dejado Zapatero. Que por si algunos no lo recuerdan, fue tal el alza de precios en el petróleo que llegó a tocar, por ejemplo, el €1,50 el litro de combustible. Así que durante 6 meses no se le ocurrió mejor que hacer a Rubalcaba que bajar el límite de velocidad de todas las autopistas en España de 120 km por hora a 110, con el enorme costo que tiene cambiar letrero por letrero. Aunque efectivamente consiguieron lo que se proponían, que era generar una baja en la demanda de los combustibles y con ello abaratar los precios levemente. Y otro de los precios que claramente está al alza en España es el precio de la electricidad. Pero en este caso no es por un aumento en la demanda, sino por una serie de políticas del gobierno socialcomunista que, con la excusa de emitir menos CO2 a la atmósfera por el cambio climático, lo que está haciendo es apagar centrales térmicas para comprar la electricidad a Marruecos, que produce electricidad con centrales térmicas mucho más contaminantes que las de España. Muy ecológico todo. Y además, las subvenciones a las energías renovables las pagamos todos en nuestra factura de la luz. Y también pagamos entre todos el bono social de aquellos que no pueden permitirse pagar la factura de la luz. Y por si no fuera poco, pagamos un IVA del 21% como si la luz fuera un producto de lujo. No hace falta ser un lumbreras para saber que si se encarece el precio de la luz, nuestra industria verá incrementados sus costes y por lo tanto los productos que ésta produzca van a ser encarecidos en su precio de venta al público. Otro precio que ha sido encarecido deliberadamente es el precio de la mano de obra, es decir, el salario mínimo interprofesional, que con Rajoy estuvo congelado durante años en 650 euros al mes. Pero claro, llegó Pedro Sánchez al gobierno con el coletas y no se le ocurrió mejor idea que subirlo a 950 euros al mes. A todos os parecería cojonudo que a alguien se le suba el salario, pero claro, esta subida siempre tiene trampa. Si un asalariado ve incrementado su salario, también va a pagar muchos más impuestos sobre la renta. Y si se encarece el precio de todos los bienes y servicios de consumo que tiene que pagar con su salario, finalmente podrá ver que apenas ha sido incrementado su poder adquisitivo. Y de igual manera, los servicios ofrecidos con una mano de obra con un salario más abultado van a verse encarecidos, por lo cual el consumidor también le va a bajar el poder adquisitivo. ¿Y hacia dónde nos dirigen toda esta serie de medidas socialistas? Ya lo sabéis, al abismo, es decir, al desempleo y a la crisis económica. Si baja el poder adquisitivo de los consumidores, habrá menos ventas. Si hay menos ventas, habrán más despidos. Si hay más despidos, va a haber gente sin trabajo que no tenga cómo llevar comida a su casa, por lo tanto se van a incrementar las colas del hambre, como si no hubiera sido suficiente mandar a la gente a sus casas sin poder trabajar con la excusa de la pandemia. Y metafóricamente hablando, España se va convirtiendo en un olla express sobre el fuego de la economía socialista, cuya válvula de escape empieza a dar vueltas. Y todo esto, junto con el creciente gasto público, solamente tiene una posible solución que cualquiera que haya estudiado un poco de economía debe estar imaginando: devaluación de la moneda. En cualquier país latinoamericano se sabe que si no se puede gastar más, finalmente hay que licuar ese gasto, y ese proceso se realiza mediante la devaluación de la moneda, que se suele dar en periodos de crisis económica sin generar inflación, ya que se produce una caída en el consumo.
No así sucede en Argentina, donde la crisis económica es constante y el nivel de emisión monetaria es tan desproporcionado que es lo que genera esta inflación sostenida en el tiempo. Pero claro, en España carecemos de soberanía monetaria, ya que nuestra moneda la produce el Banco Central Europeo, es decir, su soberanía está repartida entre los Estados miembros de la eurozona, que por cierto no son los mismos que los de la Unión Europea. Entonces, esta situación nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Una crisis económica profunda en España y en algún otro país europeo podría llevar a una crisis económica en el resto de Europa por efecto dominó y con ello a una devaluación del euro? Esta situación parece ya estar produciéndose en Estados Unidos. ¿Se podría trasladar a Europa? Debatámoslo en nuestros comentarios. Gracias por haber visto este vídeo y hasta pronto.